Jesús, sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo, que viniste al mundo para salvarnos. Te pedimos perdón de nuestros pecados y te pedimos que nos sanes y que nos liberes. Derrama tu Santo Espíritu sobre nosotros, Señor. Derrama tu bendición y tu gracia sobre todos los colombianos, sobre todas las personas que nos están escuchando. Bendícenos, Señor, y bendice este programa. Todas las personas que nos ven, Señor, que nos escuchan y que buscan tu presencia y tu amor, Señor, y que buscan sanar de alguna forma su cuerpo y su alma, su espíritu, Señor. Bendito sea, Señor. Te alabamos, te bendecimos y te glorificamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Bendito sea, Señor. Realmente a uno le sorprende que 750 años antes, el profeta Isaías, en el capítulo 53, nos describa toda la pasión de Jesús en varios cantos que se llaman los cantos del siervo de Yahvé, que están en varios capítulos, y cómo todas esas cosas sucedieron. Ahí no solamente aparece lo que Jesús vivió, sino lo que Jesús quería hacer y lo que Jesús hizo. En ningún libro, ni en el Corán, ni en el libro de Mahoma, ni en el libro de Confucio, ni en el de Connie Méndez, ni en el de las brujas, ni en eso de Harry Potter, en eso que leen hoy los jóvenes, hay profecías de 100 años, 200 años y 700 años que se cumplen. Pero la gente hoy no piensa, y como no piensa, no se da cuenta de lo que pasó y lo que va a pasar. En ese libro es muy impactante Isaías cuando dice: creció como un retoño, capítulo 53, delante de él, como raíz en tierra árida. No tenía apariencia ni presencia. Le vimos y no tenía aspecto que pudiéramos estimar. Despreciable y deshecho de los hombres. Imagine que el Salmo dice que Jesús era el más bello de todos los hombres. Y aquí lo coloca como desecho de los hombres, como despreciable y deshecho, que no tenía apariencia que pudiéramos apreciar. Esto es después de la laceración, después del azote, después de los golpes, después de que lo desfiguraron por completo y lo dejaron como un guiñapo humano. Y por eso el mismo Isaías nos va a decir más adelante, no hay una contradicción en la Biblia. El salmista habla del Jesús normal, ¿sí? El Jesús, el hombre perfecto, ¿no? El más bello de todos los hombres, dice, y aquí dice que no tenía aspecto que pudiéramos apreciar. ¿Cómo diría? La desfiguración del Señor, desfigurado totalmente. Por eso las devociones que hoy han surgido, Getsemaní, y las devociones de la sangre de Cristo, y todas esas devociones tan poderosas, nosotros tenemos el jueves un rosario de la sangre de Cristo que es muy sanador. Y tenemos el lunes las desfiguraciones humanas de la fe, que es la nueva era, y el martes tenemos la sanación de la liberación, porque Jesús de muchas maneras sana. Por eso nosotros vamos a empezar la Semana Santa el domingo 25 de marzo, de 9 a.m. a 4 p.m., con un sacerdote que les está gustando muchísimo aquí, ¿no? Por su predicación, que salen todos llorando y que tiene un don muy grande. De 9 a.m. a 4 p.m., domingo 25 de marzo, comenzamos la Semana Santa con Isaías 53, por sus llagas hemos sido sanados. Corporación Belén, transversal 22 bis, número 6035. Es decir, domingo 25 de marzo. Y hay una muy fácil de venir, hay que inscribirse a tiempo, porque en la Semana Santa muchas personas quieren hacer retiros, y les vamos a dar un retiro adicional el lunes, martes y miércoles santos, de las 9 a la 1, ¿no? Explican toda la Semana Santa. Pero el retiro es el domingo 25 de marzo, por sus llagas hemos sido sanados. ¿Qué es lo que la gente persigue tanto en la sanación de Jesús? Hay una confusión, porque uno ve en las iglesias evangélicas o movimientos parareligiosos, como decía el Papa Benedicto de una forma, como es un teólogo tan inteligente y tan profundo, ve gente
que va a buscar los dones del Señor y no al Señor de los dones. Pero a los católicos nos pasa igual, ¿no? La gente viene numerosamente, está viniendo los martes a la Corporación Belén a buscar la liberación. Muchas veces no buscan al Señor porque no han sido evangelizados, porque nadie les ha hablado. No conocen a Dios porque nadie les ha hablado de Dios. Son cristianos porque son católicos bautizados, pero no conocen el Evangelio. Entonces, cuando uno no conoce el Evangelio, pues no conoce a Cristo. Entonces no es cristiano, decía San Jerónimo, eso es un cuento. Uno no puede ser médico sin saber anatomía, eso no es posible. Y se las da de cristiano sin leer el Evangelio, eso no es posible tampoco, ¿no? De manera que uno tiene que saber y conocer de quién está hablando y de qué está hablando. Entonces el padre Rafael García Herreros, que era muy pictórico y muy gracioso, decía que eran católicos de misa y olla, con un Dios bombero para apagar incendios, decía, ¿no? Y eso no es un buen destino, no es un buen final. Generalmente uno puede salvarse y se puede condenar, y lo peor que a uno le puede pasar en la vida es la condenación eterna, que el día de la muerte se dé cuenta de que usted no ha hecho nada, ¿no? Nada útil, y ha sido un siervo, no un siervo inútil de los que hizo lo que tenía que hacer, de que habla Jesús, sino un siervo malo, ¿no? Un siervo malo, como dice Jesús también. Una cosa es el siervo inútil y otra es el siervo malo. El siervo inútil es el que hizo lo que tenía que hacer, pero puede entrar en la gloria de Dios y participar del amor de Dios por toda la eternidad. Nosotros no vinimos a este mundo a realizarnos, a conseguir dinero, ¿no? Nosotros vinimos a este mundo a salvarnos. Y la salvación tiene muchas bases integrales. Jesús da muchos elementos y muchos auxilios y muchas ayudas y muchos apoyos para salvarse. En la iglesia hay muchos. Y está la Virgen María, están los sacramentos, está la iglesia, están los carismas, harisma. Harisma, ¿qué quiere decir? Carisma quiere decir regalo de arriba, regalo de lo alto. Y entre los carismas está el carisma de liberación, que tenemos abundantemente en Belén, hoy que los sacerdotes niegan al demonio, algunos, la mayoría, y aquí vemos la gente revolcándose, la gente gritando, la gente vomitando, la gente haciendo cosas espantosas y tratando de liberarse de las opresiones del demonio, porque una de las cosas que Jesús dijo era que venía a liberar a los oprimidos por el diablo y vino a liberar a los cautivos. Por ejemplo, hay cautivos de las adicciones, gente que tiene adicciones al cigarrillo, adicciones a la droga, adicciones al sexo, adicciones, gente que tiene muchas adicciones y no se puede liberar de las adicciones y se vuelve esclavo, porque el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Jesús vino a salvar al hombre integralmente. Por eso dice, y por sus llagas hemos sido sanados. Miren, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable y no le tuvieron en cuenta. Con todo eso eran nuestras dolencias las que él llevaba. En la Biblia, en el griego, hay dos palabras diferentes. Una es la enfermedad y otra la dolencia. En la enfermedad en la Biblia se refiere al cuerpo, o sea, la enfermedad física, y la dolencia se refiere al alma, la dolencia psíquica, la dolencia espiritual. San Pablo nos hace una gran diferencia. Antiguamente la gente pensaba que la vida estaba en la sangre, ¿no? Y San Pablo traduce esa vida al psique. La palabra psique es una palabra griega que significa comportamiento, psiquismo, de donde viene psicología y psiquiatría. San Pablo introduce esa palabra psique griega y habla del alma. Entonces nos habla de tres componentes. Generalmente San Agustín es un ambivalente. San Agustín dice que el hombre tiene cuerpo y alma, y San Pablo dice que el hombre tiene cuerpo, alma y espíritu. O sea, Jesús sana el cuerpo físico, sana el alma psíquica y sana el espíritu de las opresiones demoníacas. ¿Cómo me gustaría que los martes
por la mañana estuvieran y presenciaran, tuvieran una sola vez y presenciaran las cosas que suceden. Yo conocí un exorcista franciscano que lo echaban de todas partes, a los exorcistas los suelen perseguir en todas partes. Lo echaron de Barranquilla, de Bucaramanga, de Cúcuta, de Medellín, de todas partes, porque entonces se volvía molesto para aquellos obispos que no creen en el demonio. Entonces él era una evidencia de que el demonio sí existía, entonces era fastidioso. Y no podían explicar los fenómenos de cuando un sacerdote o un laico trabaja en un ministerio de liberación, la persona camine por las paredes, suba por una pared caminando y camine por el techo. Y no es el hombre araña, ¿no? Es un endemoniado. Caminan por el techo. Eso le pasaba a este sacerdote y le pasaban muchos fenómenos extraordinarios, como le ha pasado a otro franciscano, Monseñor Rafael. Le mando un saludo, no sé dónde está en este momento Monseñor Rafael Morales. Y yo trabajé con Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo y viendo los exorcismos de la gente que practicaba el yoga, viéndolos levitar, viéndolos caer de cabeza, viéndolos arrastrarse como una serpiente, viéndolos hacer una cantidad de cosas impresionantes, realmente impactante los exorcismos de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, este obispo carismático que yo creo que lo debían canonizar. Me imagino que ya no hay tiempo, porque el tiempo ya está sobre el tiempo y ya pasó el tiempo, ya no hay tiempo. Como dicen las profecías de Luz de María y las profecías, el tiempo se ha terminado y la gente no quiere creerlo. La gente no quiere creer que le va a pasar lo de Venezuela, lo de Albania, lo de Yemen. Creen que Colombia es tan privilegiado que aquí no nos va a pasar nada y tenemos encima todos los riesgos encima de los amigos de Chávez como Petro y Fajardo y todos, y de la calle, todos amigos de Fidel Castro, los tenemos encima, ¿no? Aunque todos se quieren quedar en el poder y no quieren retirarse. Esa es otra tentación que tenemos. Generalmente el corazón humano es así y algún día se mueren, ¿no? Se murió Stalin, se murió Mao Zedong, se murió Hitler y todos los grandes dictadores se han venido a pique, se han muerto y han dejado destrozados sus países y destrozados sus naciones por completo. Pero la gente se le olvida la historia y todavía camina detrás de ellos y anda detrás de ellos porque la gente no sabe historia y se le olvida la historia y el olvido de la historia nos hace repetir los mismos errores a las personas. Entonces, por sus llagas hemos sido sanados. Esa es una cosa muy impresionante, la promesa que Isaías, antes de que Jesús naciera, herido de Dios y humillado, nuestros dolores los que soportaba, eran nuestras dolencias las que llevaba. Fíjese que distingue entre dolencias, y les decía yo que en griego, dolencia es del alma y enfermedad es del cuerpo. Por eso dice que nos sanó de toda enfermedad y de toda dolencia. Y a través de la historia uno ve aquí en las casas de oración cómo personas se han sanado de un cáncer, cómo una persona en las casas de oración ha tirado un bastón, cómo le ha crecido un pie o una pierna, cómo las personas se han sanado del páncreas, del hígado, de una leucemia, de tantas enfermedades, las personas se sanan. Generalmente vienen a la oración, se sanan y se van y se pierden. A Jesús le pasó, se le sanaron 10 leprosos y volvió uno que no era judío, que era samaritano, dándole gracias a Dios. Los otros 9 se fumaron y ya sanos no volvieron, porque ese es el corazón humano. El corazón humano, es como decía el famoso cantante Piero, que somos como una porquería, decía, 10 se sanan, 9 se pierden, 1 regresa, alabando a Dios y bendiciendo a Dios. Y ese, dice Jesús, tu fe te ha salvado, que lo principal que Dios hace es la salvación por encima de la sanación. Pero sana el cuerpo, sana el alma y sana el espíritu. Sana físicamente, sana psíquicamente y libera espiritualmente. Vamos a hacer un paréntesis un instante.
Entonces les decía que el domingo 25 de marzo, domingo de Ramos, vamos a trabajar Isaías 53 con un sacerdote muy especial, y con otro laico. Somos 3, de las 9 a.m. a las 4 p.m. y hay que inscribirse y venir a tiempo. Nos ha pasado en otras Semanas Santas que la gente llega después de las 9 de la mañana, como buenos colombianos, porque las 9 de la mañana en Colombia son las 10 o las 10:30, entonces llegan y no hay entrada. Y no se puede entrar porque no hay más silla y no hay más cupos. Y nosotros en eso sí no cedemos y no accedemos, no cedemos, porque en eso hay que tener orden y disciplina. Los hijos de Dios son hijos del orden, de la disciplina y de la paz. No, esa indisciplina colombiana donde sí es no y no es sí, y todas esas cosas, no. Vamos a ver, domingo 25 de marzo, de 9 a.m. a 4 p.m., Isaías 53. Por sus llagas hemos sido sanados. Les decía yo que el martes, generalmente el jueves, estamos haciendo un poco el rosario de la sangre de Cristo de Bernabé Mugabe de Nigeria. Este negrito empieza a recibir revelaciones de Dios y empieza a dar profecías. Realmente Nigeria ha sufrido mucho y el hombre empieza a acertar y el obispo lo apoya. Curiosamente, un obispo que cree en las revelaciones y en las profecías. Parece que en África hay algunos todavía. Entonces no le pasa lo del gitano, que generalmente le suele pasar a algunos obispos, como el obispo de Chile, que le llevan las películas de los mensajes de la Virgen, la vela en el mentón, donde la persona no se quema con una vela media hora en el mentón, los chuzones, no le pasa nada, la sangre en la lengua cuando comulga, la sangre de la corona de espinas sobre su cara, todas esas experiencias de Dios tan grandes, las fotos de la Virgen, las fotos de los ángeles, los testimonios de los médicos sobre las curaciones, todo eso se lo llevan al señor obispo. Un santo sacerdote jesuita que era el asesor del padre Contardo le da los testimonios y el obispo dice patrañas, mentiras, no creo, eso no es verdad. Entonces eso me hizo acordar mucho de un cuento de un gitano que le iban a mostrar, le dijeron que había un animal mucho más grande que los caballos y el caballo es lo óptimo del gitano. Es la utopía para un gitano, él vive de los caballos, él vende los caballos, él trabaja con los caballos. Entonces lo llevó uno a un circo y le abrió la carpa y le mostró un elefante de 6 toneladas y él lo miraba y le daba la vuelta y veía sus inmensas patas, el tamaño del elefante tan impresionante y le daba la vuelta y le daba la vuelta y de pronto el gitano empezó a gritar, no existe, no existe, no existe. Eso es la actitud. Más o menos la actitud de algunos sacerdotes y obispos, no existe, no existe, no existe. Uno le dice que vengan y vean las liberaciones, que vengan y vean las sanaciones, que vengan y vean los testimonios. Entonces prefieren disparar palabras, de esas palabras que uno no entiende, ¿no? Como eso es un problema mental, eso es un problema parapsicológico, se llenan con la palabra, una palabra que no significa nada, pero bueno, y con eso quedan explicados. Y no existe, no existe, no existe. Eso se llama el tratado de la irracionalidad. Nosotros sabemos, un día le dije yo a un jesuita que San Francisco Javier había resucitado 123 muertos. Me dijeron, bueno, eso es debatible, eso el biógrafo alemán, fulano, oyó eso y leyó eso, eso tal vez no, eso no. Y que San Ignacio de Loyola le echaba demonios, y es que nuestro padre San Ignacio era como alucinado, como raro, veía demonios y eso no eran demonios, eran enfermedades psicológicas, ¿no? Acuérdese que el nuevo superior de los jesuitas dijo que el demonio no existía y que el infierno no existía, el nuevo padre general, el prepósito general se llama. Bueno, porque estamos en la horrorosa crisis de la iglesia. Entonces Jesús, por sus llagas hemos sido sanados. Gracias a Dios, en algunos grupos de oración, en algunos lugares en el mundo subsiste la fe
y la fe limpia, y la fe límpida, y la fe como está escrito en la palabra de Dios. Muchas veces les he dado la palabra de discernimiento de Chesterton. Toda teología que vaya contra la Sagrada Escritura es mala teología. Mala teología. En estos días me dijeron que en Barranquilla había un cura invitando a la gente a un curso para aprender a los laicos, para aprender a celebrar la misa. Y dije, no, yo no puedo creer eso. Eso no es posible. Yo no creo que el nuevo arzobispo de Barranquilla llegue a esas atrocidades, pues, a esas deformaciones de la fe tan espantosas. No, no puede ser. Bueno, pero si de pronto viene de arriba, desde la cabeza, como decía el cardenal Chapi, que el vértice da la apostasía de la cabeza de arriba de Bergoglio, puede ser que suceda. Hay que averiguar bien si está sucediendo eso en Barranquilla o en alguna otra parte, pero hay que investigarlo. Lo más sagrado y lo más santo que existe es la Sagrada Eucaristía, el misterio del amor de Dios más grande. Yo estaré con vosotros hasta la consumación de los siglos, ¿no? Mi carne es verdadera comida, mi sangre es verdadera bebida. El que me come tiene vida en él, yo estoy en él y él está en mí. Ese discurso de Juan 6, que es tan hermoso sobre la Eucaristía, a través de la cual muchas personas se han sanado y se han liberado. También ha habido santos que han vivido de la Eucaristía. Marta Robin, la mística francesa, se alimentaba de la Eucaristía y entraba en éxtasis, entraba en el cielo. Y duró 50 años alimentándose solamente de la Eucaristía 2 o 3 veces a la semana. Marta Robin, fundadora de los Foyers de Charité. San Nicolás de Flux, el santo fundador de Suiza, se alimentó de la Eucaristía mucho tiempo. Un hombre que dejó a sus 8 o 10 hijos y se fue al monte a orar. San Nicolás de Flux, santo muy importante. Y solamente esos fenómenos suceden en la Iglesia Católica. Solamente en la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Solamente. Eso no lo ve usted entre control mental, yoga, entre todas esas brujerías en que está metida la gente hoy, del Feng Shui, del Reiki, del poder mental, de la metafísica, de la lectura del té, del tabaco, de las cartas, del cigarrillo, de los horóscopos, de toda esa brujería en que la gente anda. La gente viene a Belén con eso y por sus llagas hemos sido sanados y se libera y se sana, como va a suceder el domingo y va a ser muy grande ese domingo de Ramos del 25 de marzo, que con este sacerdote, el padre Rafael, ya les dije cómo se llama, bueno, otro, no soy yo, es un padre Rafael, de 9 a 4 p.m. vamos a tener, y con un amigo, vamos a hacer un retiro muy grande para comenzar la Semana Santa. Por favor, inscríbase a tiempo. Nos ha pasado la dolorosa situación de que llegan las 10, 11 de la mañana y la puerta está cerrada y no se abre la puerta. Nosotros tenemos orden, disciplina y paz. No desorden, ni que me suba y que me siente en la escalera y que yo me hago a un ladito, nada de eso. No nos gusta esa desorden e indisciplina de la colombianidad. Queremos que se hagan las cosas correctamente, como dice el Evangelio, digan sí o no, porque lo demás viene del maligno. Por ser tan ambiguos y ser tan mal, tan desordenados, el país está así, en parte está así. Es un diagnóstico que le da a un pobre aficionado como yo a la ciencia política, el desorden y la anarquía colombiana, que viene de la cabeza a los pies. Por sus llagas hemos sido sanados. Eso, Jesús viene a sanar el cuerpo, a sanar la psicología, a sanar el alma y a sanar el espíritu, o sea, a sanar también las enfermedades espirituales. Y las enfermedades espirituales son la posesión, la opresión, la obsesión, la contaminación, la infestación, la vejación y la tentación.
En estos días me encontré una buena señora desesperada porque en su casa había fenómenos, había ruidos, había cosas feas. Y yo le pregunté qué había sucedido en su casa y era que un hombre se había suicidado ahí, se había colgado. Y quedaron esos fenómenos porque los demonios se solazan, caminan, generalmente donde ha habido espiritismo, donde una persona se ha suicidado, donde ha habido abortos, que es el más abominable de los crímenes, porque es negar la entrada al banquete de la vida de las personas. Yo por eso, el único candidato que yo veo que no es partidario del aborto es el doctor Alejandro Ordóñez, entonces voy a votar por él, porque ¿qué más podemos hacer? No hay más, ¿no? De manera que es un crimen abominable y por ese crimen abominable van a suceder muchas calamidades en Colombia y en el mundo, y lo dice los últimos mensajes de Luz de María, que por causa del aborto Dios va a traer sobre el mundo grandes calamidades y grandes cosas como las está trayendo en otros países del mundo, que creemos que a nosotros no nos va a pasar nada, porque seguramente pensamos que nosotros somos mejores que Venezuela, mejores que Siria, mejores que todos esos países donde les están sucediendo tantas cosas, ¿no? Nosotros van a suceder cosas peores, aunque no queramos creer, aunque nos pase lo del gitano cuando vio el elefante, no existe, no existe, no existe, o le pase lo de algunos obispos cuando les dicen que se apareció a la Virgen, no existe, no existe, no existe. De manera que vamos a orar y a orar y a seguir orando, como dice una amiga mía, por Colombia y por las cosas que vienen en este momento, porque me parece que es muy grave la situación que estamos viviendo y que tenemos que enfrentarla con valor y con fe. Si no tenemos fe y no tenemos fortaleza, no podremos resistir de alguna manera. En el grupo del martes anterior a la salida me encontré con un norteamericano que vive en Colombia hace 40 años y me decía que me hablaba de Mariquita, de Flandes, de toda esa región, y él veía que todo eso iba a ser destruido. Él veía eso, yo no dije nada, él veía y me contaba eso, y yo le creo, de manera que lo que dice Nelly Madrigal, la mística de Envigado, que es un alma víctima, que dice Colombia será destruida pedazo a pedazo. Sigamos orando, sigamos orando, sigamos orando, porque lo que se avisora no es nada bueno, tenemos que orar más y orar más. Dios sana, Dios libera, Dios restaura, Dios rescata y Dios especialmente salva. Acuérdense, el leproso cuando regresó uno solo, agradecido, alabando a Dios. La actitud de gratitud y la actitud de alabanza y la actitud del regreso a Jesús, a encontrarse con Jesús. Primero el encuentro con Jesús, la alabanza y todo eso, y Jesús le dijo, no le dijo tu fe te ha sanado, le dijo tu fe te ha salvado, porque los otros también se habían sanado, quedaron sanos, pero no sabemos si se salvaron, no sabemos si hoy tienen una casita por allá en el infierno, de modo que tu fe te ha salvado, se salvó, y no era un judío, de manera que es muy importante que pongamos atención a estas cosas, es muy importante. Deuteronomio 18, 9 y siguientes. ¿Por qué esas cosas son malas? Que tenemos que tener una liberación generalmente de la posesión, de la opresión, de la obsesión, de la contaminación. ¿Qué es la infestación? La infestación es la de los lugares que hablábamos de esta buena señora que se me arrimó a la salida de una Eucaristía y me dijo que qué hacía, que en su casa había ruidos, había fenómenos y se apagaban las luces. Y le dije, ¿qué pasó? Dijo, pues un hombre se ahorcó ahí. Le dije, pues es que los espíritus se quedan ahí, se mueven ahí. Los espíritus de muerte, que son espíritus que llevan a las personas al suicidio, al aborto, a la eutanasia, ahora que quieren aplicar la eutanasia a los niños, otra infamia, otra abominación para Dios, porque en Colombia hablamos de derechos humanos y convertimos las abominaciones para Dios en derechos humanos, el aborto y la eutanasia, somos capaces de transformar eso en derechos, lo que es abominable para Dios, y no hablamos de los derechos de Dios. Entonces Dios perdona si hay arrepentimiento y libera, esos lugares infestados también se liberan. La vejación,
Vamos a hacer un paréntesis un instante. Les voy a explicar un poco lo que es la vejación. El demonio trabaja como en 8 o 10 áreas diferentes en la tentación. Por eso cuando rezamos el Padre Nuestro, decimos líbranos de la tentación y líbranos del malo. No decimos líbranos del mal, sino del malo y del maligno, ¿no? Que es el tentador. La vejación es una permisión de Dios en algunas vidas de los santos, en que Dios permite la acción del demonio para santificar a la persona, para humillarla, para bajarle el orgullo, para reparar, para purificar, porque Dios de un mal saca un bien. Leía yo el libro de la pequeña árabe, la última santa carmelita, está la Galilea, que era árabe y era Galilea y se convirtió y fue carmelita y sufrió tanto, era tan humilde, tan humilde, tan humilde. La humillaron el obispo, el superior, la superiora, la mandaron al África, la calumniaron, la devolvieron. Al fin le reconocieron el mal que le habían hecho, le pidieron disculpas y el Señor le dio unos planos de una basílica en Jerusalén, un templo carmelita, y la superiora la mandó con otras monjas a fundar la pequeña árabe. Y ve uno una vejación, que el demonio le pide permiso a Dios de metérsele a esta monjita. Y le dice el Señor, ¿cuánto tiempo? Le dice 40 días. Y Dios le da permiso. Y una opresión satánica es terrible. Una persona que sienta el demonio adentro es espantoso. Lo que se siente es indescriptible y cualquier persona es capaz de enloquecerse y de suicidarse. Por eso, ¿no? Y la gente no sabe que está expuesta a eso por practicar el yoga, la magia, la lectura del té, el tabaco, el cigarrillo, José Gregorio Hernández, el Feng Shui, el Reiki, el control mental, la astrología, todo eso que está prohibido en la Biblia y que dice la Biblia que es abominación para Dios, Deuteronomio 18, 9 y siguientes, consulta de brujas, de horóscopos, todo eso. Pues se le metió a la pequeña árabe y el demonio a los 8 días estaba desesperado y le suplicaba a Dios que lo sacara de ahí, del cuerpo de la pequeña árabe. ¿No? Y el Señor le dijo, me pediste 40 días, te voy a dejar 40 días. ¿Por qué el demonio no soportaba a la monjita? Por la humildad, por la sencillez, por la humildad, por la misericordia, por el amor de Dios que había en ella. Eso el demonio lo rechaza porque él es el espíritu del odio, de la negación, ¿no? El príncipe de este mundo, de las cosas de este mundo, que se ha apoderado de este mundo, ¿no? De modo que, y nos ha llevado a tantas idolatrías, la idolatría de la tecnología, la idolatría del sexo, la idolatría del poder, la idolatría del dinero, de tantas cosas que nos ha llevado. Príncipe de este mundo, le dice Jesús. De modo que esa vejación le pasaba a San Francisco de Asís, a Santa Gema Galgani, que rompía un crucifijo, se tiraba al suelo y que solo el ángel de la guarda le sacaba al demonio, al Padre Pío. Lo ha permitido en los santos. Hay un sacerdote Urrutia del año 1933, un jesuita, cuenta en un libro que otro jesuita exorcista le pide al Señor que el demonio se le meta y él andaba por el convento como un loco, como un chifladito por ahí loco, porque para reparar, para expiar, para purificarse, para santificarse, le pidió a Dios esa vejación. La infestación se refiere a los lugares donde se han practicado espiritismo, se ha practicado la tabla ouija, se ha practicado la brujería, se ha hecho un suicidio, se ha hecho un aborto. Los demonios se solazan y se quedan en esos lugares y entonces se producen ruidos, se apagan las luces, se producen fenómenos en esos lugares y hay que hacer un exorcismo por esos lugares, hay que usar los sacramentales, el agua bendita, el aceite, la sal,
y todas esas cosas, porque está la vejación. Jesucristo vino a sanarnos, a liberarnos y especialmente a salvarnos. No, pero hoy no se puede, no hablan de eso. Generalmente hoy no se habla de eso. Decía nuestro Papa actual, el Papa Benedicto XVI, decía que en una entrevista a Peter Sewell, formidable entrevista con esa brillante inteligencia, le decía que hoy los sacerdotes no quieren hablar de las cosas últimas, sino que hablan de las cosas penúltimas, o sea, de la felicidad, del éxito, de la tecnología, del dinero, del poder. Hablan de las cosas penúltimas y no de las cosas últimas. Y el hombre, cuando llegue la hora, cerca de la hora de su muerte, se dará cuenta que no hizo lo que tenía que hacer por no estar pensando en las cosas últimas, sino pensando en las cosas penúltimas. Eso es lo que nos quiere decir el Papa Benedicto en la entrevista de don Peter Sewell, ¿no? Eso es bien interesante y ojalá pudieran leer esa entrevista porque todas las cosas de Benedicto son grandes. Jesús sana también interiormente. Nosotros quisimos en una época realizar la clínica del alma, donde había sanación interior, sanación espiritual, sanación física, todas las formas de sanación que Jesús hace. Porque aquí en Belén hemos visto crecer una pierna, hemos visto sanar una persona de un cáncer, hemos visto sanar muchas cosas, una persona que bota un bastón, una persona que se sana de una hernia de disco de la columna vertebral, y hemos visto otros que no se sanan, porque como decía San Ignacio de Loyola, no es menos gracia la enfermedad que la curación. Muchas veces la enfermedad nos sirve de purificación, muchas veces nos sirve de santificación, muchas veces es un llamado de Dios a la conversión. Domingo 25 de marzo, domingo de Ramos, de 9 a 4 p.m., tenemos por sus llagas hemos sido sanados. Y está el Padre Rafael, está un amigo y estoy yo. Vamos a estar en ese retiro del domingo, comienzo de la Semana Santa. Ustedes, los que todavía no le dan vacaciones a Dios, pueden venir, pero ojalá vengan a tiempo y ojalá se inscriban a tiempo. Y me da mucha pena, pero realmente repetirles, no queremos tardíos, no queremos gente que llegue tarde, que no, y gente que ya no hay cupo y llega a pedir que por favor lo dejen entrar. No, hágalo a tiempo. Por eso lo estamos avisando a tiempo, de 9 a 4 p.m. Después haremos unos pequeños retiros lunes, martes y miércoles de la Semana Santa también, unos seminarios cortos por la mañana, un rato, para la gente que no le da vacaciones a Dios y no se va para Cartagena o Santa Marta o para bañarse a Melgar. Hoy me decía el gringo ese que tiene visiones y revelaciones de la destrucción de Melgar, de Girardot, de Mariquita, de todas esas regiones que él tuvo en una visión. Un norteamericano que aparece aquí cada año, cada 2 años, que vive hace 40 años en Colombia y el Señor le ha dado ese don de visiones. Yo le creo, porque ha venido acertando y ha sido muy acertado, porque Dios da carisma, Dios da carismas. En este momento tan difícil tenemos que orar y seguir orando por estos momentos tan complicados de la historia de Colombia y de la humanidad, donde estamos siendo víctimas de un ataque severo del espíritu del mal, porque como dice Apocalipsis 21, que se abrió la tierra y salieron los demonios y cercaron el campamento de los santos y la ciudad amada. El campamento de los santos es la iglesia, que está bien cercada, y la ciudad amada, que es el Vaticano, está desde el vértice atacada desde arriba hacia abajo, por todas partes. Yo les recomiendo este retiro, porque la verdad puede ser el último, ¿no? Puede ser el último. En las noticias que yo leí en estos días, precisamente en el domingo, en el periódico, hablaba de que esta ciudad se hunde, ¿no? La subducción, dicen los ingenieros, los geólogos, que hace 20 años los geólogos están estudiando que esta ciudad se está hundiendo, y hace más de 30 años se lo oí al director del Instituto Geofísico de los Andes, al padre René Van Nissenhoven,
que estaban chupándose las aguas y la ciudad se podía hundir. Y la ciudad se está hundiendo. Cualquier movimiento, sale el agua por todas partes, se hunde la ciudad. No hay ninguna duda, lo encuentran en el periódico del domingo, el estudio geológico de la ciudad. Pero eso no nos interesa, la gente no le interesa sino el ya, el placer, el realizarse, el hacer su vida, pero no le interesa los demás, no le interesa nada más, no le interesa salvarse tampoco. Nos pasa lo que decía Ana Catalina Emmerich de la reina Semíramis, que era una mujer muy hermosa, una mujer que batallaba, que montaba a caballo, que batallaba contra los rinocerontes, que cazaba, que se las sabía todas. Y dice, y Semíramis conocía todas las artes humanas, menos la de salvarse, dice Ana Catalina Emmerich. Conocía todas las artes humanas, menos la de salvarse, la reina Semíramis. De manera que los invito realmente el domingo 25 de marzo de 9 a.m. a 4 p.m. a un retiro con el Padre Rafael, con un amigo y conmigo. Vamos a ver Isaías 53, vamos a ver todo el contexto del texto y vamos a tener una gran sorpresa que se la damos una sola vez cada año, que es los 13 dolores de María, donde mucha gente que viene ese día se sana. Mucha gente que viene a través de la meditación de los 13 dolores de María, no son 7, en la Biblia son 13. Una vez publicamos un librito muy hermoso, que se llamaba La historia más bella de la historia. Ese libro se agotó y era con los 13 dolores bíblicos de María, ¿no? Impresionante, inclusive está la muerte de San José, que se asume que eso sucedió, ¿no es cierto? No hay necesidad de que esté en la Biblia, sino que eso sucedió también. De manera que tenemos ese hermoso retiro y vamos a meditar sobre el Isaías 53 y sobre los cantos del siervo. Los cantos del siervo de Yahvé: por sus llagas hemos sido sanados, por sus llagas hemos sido sanados. Sanación interior, sanación intergeneracional, sanación psíquica, emocional, sanación de los recuerdos, liberaciones y sanación física. Aprovechemos esta Semana Santa, para orar por Colombia, no solamente para buscar nuestro propio interés, sino para buscar el interés de la patria, ¿no? Que no nos pase lo que dice la Virgen de la Salud, que en esta época los hombres no tendrán amor por la patria ni por la familia. Cada uno buscará su propio interés, y nos hemos centrado en nuestro propio egoísmo y eso nos ha llevado a un proceso de autodestrucción, destrucción de familia, destrucción de amistades, de conflictos y de problemas por todas partes, porque no somos capaces de pensar en los demás. No somos capaces de pensar en los demás, solamente en nosotros y en nosotros. Y los demás pasan a un tercer plano. Por sus llagas hemos sido sanados, por sus llagas estamos siendo sanados en este momento. Aprovechemos que todavía hay carismas, hay dones del Espíritu Santo, hay manifestaciones de Dios, hay gracias de Dios, hay regalos de Dios. Aprovechemos todavía eso y asistamos al retiro que vamos a dar ese día. Es un seminario, no lo queremos hacer muy grande, queremos que solo las personas que caben en Belén, que no son más de 250, asistan a ese retiro a tiempo, oportunamente, sin cumpliendo los horarios. No queremos que se cumplan los horarios estrictamente, queremos aprender a ser cristianos. Cuando dice el Evangelio que diga sí, sí o no, no, porque lo demás viene del maligno. Sí, sí o no, no. Lo demás viene del maligno. Eso es una frase de Jesús, es una frase muy impresionante. También vamos a hablar ese día del combate espiritual, cómo librar el combate espiritual, cómo hacer combate espiritual, cómo estar pendientes
de hacer una autoliberación, un proceso de liberación personal cada uno de nosotros mediante el combate espiritual que es tan importante. Aprender a hacer combate espiritual. Aquí generalmente llega la gente a unas crisis inmensas cuando ya es bastante tarde. Cuando se han inmiscuido y han metido las paticas bien hondo, llegan a buscar ayuda, a buscar apoyo. Y a veces los procesos son largos y difíciles y son complicados. Vamos a hacer un paréntesis un momento. Muy bien, mis queridos teleamigos, los quiero invitar nuevamente al retiro del domingo 23 de marzo, domingo de Ramos en Belén, de 9 a.m. a 4 p.m. Corporación Belén, transversal 22 bis 6035. Por sus llagas hemos sido sanados. Y vamos a ver ahí muchas cosas, vamos a ver cómo es los síntomas. Cuando la persona necesita una liberación, ¿qué síntomas tiene? Pecados compulsivos repetidos, divisiones, espíritus de contienda, aversión a las cosas sagradas. Cuando el demonio está muy metido en una persona, la persona tiene aversión a las cosas sagradas, alejamiento de la iglesia, reacciones a la oración de alabanza, náuseas, mareo, temblor, deseos de salir huyendo, risas, burlas, desmayos en la oración, la afición al ocultismo, al esoterismo, a la nueva era, a consultar brujos, adivinos, espiritistas, poder mental, José Gregorio Hernández, la afición a consultar ese tipo de cosas. Hoy es tan común y corriente. Yo creo que el mundo de hoy puede uno repetir lo que Pablo VI repetía, una frase de San Juan: el mundo entero yace en poder del maligno. Hoy creo eso, desde la cabeza, en los gobiernos hasta abajo. La mayoría de las personas están infestadas, contaminadas, oprimidas y necesitan ayuda si quieren salvarse generalmente, porque cuando una persona está oprimida espiritualmente le cuesta mucho trabajo llevar una vida espiritual y el demonio lo va arrastrando por su mundo y lo va arrastrando y lo va sumergiendo cada vez más y llegan en unos estados de crisis o en estados de droga o en estados de depresión o en estados de angustia, de miedos, de terrores, llegan aquí. Generalmente los pasamos por la psicóloga o el psicólogo, las oraciones de liberación, las oraciones de sanación, y mucha gente sale liberada. Bendito sea Dios, mucha gente se ha sanado, mucha gente se ha restaurado, mucha gente ha recibido muchas bendiciones. Entonces lo invitamos al retiro, por sus llagas hemos sido sanados, domingo 25, domingo de Ramos, de 9 a 4. Vamos a hacer una oración, como siempre hacemos, para terminar este programa. Señor Jesús, te pedimos que nos bendiga, Señor. Nos acercamos y nos consagramos al corazón inmaculado de María, liberadora de los cautivos y salud de los enfermos. Te pedimos que nos bendiga, Señor, que bendiga esta casa, que bendiga a las personas, Señor, a todos nosotros, los que nos están escuchando, los que nos están viendo, Señor. Derrama tu sangre sobre nosotros. Sellamos con la sangre de Jesús nuestro cuerpo, alma, espíritu, mente, corazón, vida, pasado, presente, futuro, todo lo que somos, todo lo que tenemos y todo lo que hacemos en este lugar, nuestras vidas, nuestros bienes espirituales y materiales. Pedimos, Señor, que nos bendigas, que nos sanes, que nos liberes, que nos rescates, que nos restaures, que nos des tu gracia y tu bendición en este momento, Señor. Sánanos, Señor, libéranos, rescátanos, restáuranos. Mira que el mundo se ha apartado de ti completamente, Señor. Y ya no le importa sino lo que tú hiciste, las cosas materiales, no su vida espiritual, Señor. Bendícenos, Señor. Bendice este lugar,
Bendice a Colombia en estos momentos. Líbranos, Señor, de la condenación eterna. Cuéntanos entre el número de los elegidos. Protégeme, Dios mío. Y con la sangre de Jesús protege todas estas personas que están en la política, Señor. Todos los candidatos, los políticos. Evita, Señor, una calamidad, una catástrofe. Cúbrelos con tu sangre, Señor. Envía tus santos ángeles sobre Colombia y sobre nosotros. Protégeme, Dios mío, que me refugio en ti, Señor. Tú eres el ancla de la salvación de nuestras vidas, Señor. Bendito sea, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, te adoramos y te glorificamos, Señor, y te damos gracias, Señor, porque eres santo, justo, eterno, piadoso. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte y enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestros santos ángel de la guarda, velad por nosotros. Amén. Dios los bendiga.